Our movement is about replacing a failed and corrupt, now when I say corrupt, I'm talking about totally corrupt, political establishment with a new government controlled by you, the American people. There is nothing the political establishment will not do, no lie that they won't tell, to hold their prestige and power at your expense, and that's what's been happening. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. As an example, just one single trade deal they'd like to pass involves trillions of dollars controlled by many countries, corporations, and lobbyists. For those who control the levers of power in Washington, and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat, like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we, the people, reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. For them, it's war. And for them, nothing at all is out of bounds. This is a struggle for the survival of our nation, believe me. And this will be our last chance to save it on November 8th. Remember that. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The establishment and their media enablers wield control over this nation through means that are very well known. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe, and morally deformed. They will attack you. They will slander you. They will seek to destroy your career and your family. They will seek to destroy everything about you, including your reputation. They will lie, 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 and then again, they will do worse than that. They will do whatever's necessary. The Clintons are criminals. Remember that. They're criminals. Our great civilization, here in America and across the civilized world, has come upon a moment of reckoning. We've seen it in the United Kingdom, where they voted to liberate themselves from global government and global trade deals and global immigration deals that have destroyed their sovereignty and have destroyed many of those nations. But the central base of world political power is right here in America. And it is our corrupt political establishment that is the greatest power behind the efforts at radical globalization and the disenfranchisement of working people.
Their financial resources are virtually unlimited. Their political resources are unlimited. Their media resources are unmatched. And most importantly, the depths of their immorality is absolutely unlimited. Join me in taking back our country and creating a bright, glorious, and prosperous new future for our people. We will make America great again, and it will happen quickly. God bless you. God bless you. Thank you. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso
hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. La frontera que divide a Tijuana y San Diego es sin duda una de las más seguras entre México y Estados Unidos. Solo hay que recorrerla un poco para darse cuenta que está prácticamente amurallada. Si puede ver, es bastante difícil. Hay 2 bardas. Recorrimos parte del muro con agentes de la patrulla fronteriza y nos mostraron cómo ha cambiado la frontera desde que aumentaron la vigilancia en el año 2004. Estamos a 1 milla o 2 de la garita de San Isidro. Y esta área es bien conocida para las personas que tratan de cruzar, los inmigrantes. Tijuana era el destino predilecto de miles de migrantes que buscaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Hemos tenido una seguridad cerca de lo que no hemos tenido nunca en el pasado. Y es que en la frontera de San Diego se implementó lo más avanzado de la tecnología en seguridad y se levantó un muro tras otro. Además, se blindó literalmente con un cerco humano. Aquí en el sector San Diego tenemos 2.500 agentes. ¿Qué longitud de área ustedes patrullan en el sector de San Diego? Tenemos 60 millas aquí de área. Quizás esto explique por qué se dice que la frontera de San Diego está sellada. En ese sector hay 2.500 agentes patrullando 60 millas de frontera con muro. En cambio, en el sector del Valle del Río Grande, en Texas, por donde más cruzan indocumentados a Estados Unidos, hay 3.000 agentes para vigilar 316 millas de río, 50 de ellas con muro y 317 de costa. Es muy difícil, casi imposible cruzar. Si alguien conoce de aprehensiones y deportaciones en Tijuana, es el padre Murphy del albergue para migrantes. Aquí llegan deportados a diario. Hemos tenido casos que alguien está deportado hoy. En 3 días aquí está de segunda vez deportadas. Dice el padre Murphy que el 90% de los migrantes en este albergue son deportados. Están frustrados y sin poder cruzar por lo impenetrable que está la frontera. O sea, estoy mirando la manera como, pues, lo seguro. Obed Said, de 28 años de edad, tenía 18 viviendo en California, pero hace un par de meses lo deportaron. Trató de cruzar una vez y lo volvieron a detener. Asegura que seguirá intentando. ¿Tu familia, tus padres, tus hermanos, dónde viven? En San Diego. ¿Todos están allá? Sí. ¿Y tú quieres regresar con ellos? Sí. Como Obed, todos aquí tienen una historia similar. Dicen que el crimen organizado ofrece cruzarlos por túneles, pero cobran $20,000 por persona y no tienen ese dinero. Además, cruzar no es seguro, cuando menos no por esta frontera. En Tijuana, México, Pedro Ultreras, Univisión.